Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Isaac TT y cuando era un jugador nuevo de bot tenía muchas dudas del juego. Una de las mayores era ¿qué mierda la W en una build de Hammer? Por lo que estoy seguro que muchos jugadores nuevos y algunos viejos deben tener la misma duda. En este video glosario les enseñaré acerca de los términos y el lenguaje que debes saber sobre las armas y mejoras de Battle of Titan. Agradezco a Pat Hyperion por haberme ayudado a verificar los términos, a Pancha y a Pony por haberme ayudado a grabar, y por último te agradecería a ti, que si encuentras a alguien que pregunta ¿qué mierda es una W? O las letras que hablan cuando hablen de armas o builds, les compartas este video. Dale a like, suscríbete y sin nada más que añadir, vamos a ello. Algunos titanes y armas tienen un nombre específico, y hay algunos términos generales que deberías saber. En general los términos se utilizan más cuando estás hablando o discutiendo de forma escrita. Esto es de los principales que vas a usar en realidad. La mayor parte de veces que hablo sobre builds es acerca de las armas, y estos son los siguientes términos que debes saber. M es para cargador, R es para refuerzo de munición, F es para recarga, W, sí, esa misma, es para armadura de arma, y A es automatización. Y hay un par de términos que son específicos para la Fulgor, entonces tienes que especificar que son para esa. Es P de proyector, G de generador, S de amplificador. Para poder compartir las builds es muy sencillo. Y si se están preguntando por qué utilizamos estos términos en específico, la razón es simple: utilizamos los términos que están en inglés, ya que el inglés es el lenguaje más universal de todo el mundo. Simplemente tienes que poner las letras de forma seguida. Por ejemplo, mi mangler es RRMM, para el máximo daño posible. Mi configuración preferida de la Vulcan es una MRRR, porque me gusta más hacer daño de lejos y entonces no se dispersan tanto los misiles utilizando una munición menos. Para mi Hammer me gusta una AMRW, y cuando me siento loco y deseo utilizar una Sarisa en mi Ravager, le pongo una MRRR. ¿Y qué tal que si hacemos algo? El resto del video voy a seguir diciendo estos términos y configuraciones. Pon en los comentarios qué significa, y como si fuera una prueba te califico. Y no te preocupes, puedes poner lo que sea, no hay respuestas malas. Puedes poner respuestas estúpidas como, yo que sé, Rey, o que las Sting son buenas armas. No me pagan para calificar con honestidad, solo no me pagan. Por ahora tenemos 3 tipos de pesos de armadura y 2 tipos, bueno, 3 tipos, pero uno no cuenta, entonces 2 tipos de daño. Y esta, después de un buen análisis, creo que es la mejor forma de pasar las armaduras de forma rápida. Primero va la letra del peso de la armadura, después el tipo que es, hit o AP, seguido por la cantidad que usas en tu build, y si es una naranja o de vida general, solo debes poner el nombre acortado y eso es suficiente. Por ejemplo, y esta es pregunta de prueba, mi Nelly es una HAP3, HHE2. Y mi Ravager es un HAP1, HHE1 y un Light 2. ¡Coméntalo! ¡Coméntalo! Hay un par que resaltan por ser muy específicos, pero todos siguen el mismo formato de repetir las letras, o la cantidad en número y luego la letra. Solamente el término de acelerador es universal para todos los robots en este momento. Todos los robots, sin importar el tamaño o habilidad, tienen la capacidad de mejorar su velocidad de caminar. Los robots que tienen la habilidad de sprint son el Mao, el Bully y el Ravager. Y los términos son A, S, SE, SCAP o solamente CAP. Punto de prueba, mi Ravager es un triple acelerador, doble acelerador de carrera. ¿Cómo se escribiría eso? Y si mi Mao fuera un T3, sería un AS... Ay cabrón, cúbrete. Para los saltadores,
Los saltadores tienen el J-Amp, Jump, el Jump Cap o solamente Cap, J-Cap, y el resto de términos los comparten con los bots de Sprint. Si es que quieres ser específico, acuérdate de poner J-Cap y J-Amp. Pero hasta que no haya un robot con ambas habilidades, no importa especificar. El Cormo tiene muchísimas mejoras para él solito, ya que es el único robot volador. Entonces tiene muchos términos que son únicamente para él, pero las reglas siguen siendo las mismas. Los términos son AB, TF, TS, TH. Acuérdense, comentarios. En este es mejor solamente utilizar la parte de los números, ya que en general no se utiliza más que dos tipos máximo, y las palabras que vas a utilizar para referirte a estos son cortas, o al menos difíciles de acortar. El número de cantidad y luego el objeto. Y los términos son stealth, radar, circuit, hardening. En general, para pelear cercano o utilizo 4 circuit o utilizo 4 harden. Si es que utilizo una build de larga distancia, prefiero utilizar todo stealth y tal vez un radar. Por último, y no te vayas, ¿por qué hice este video? Bien, han sido alrededor de 5 meses desde que comencé a trabajar en el video, y alrededor de 2 meses solamente editando. Entonces comenzamos desde el principio. Hay esta herramienta maravillosa, pero que no sirve por el momento, que se llama el Bot Simulator. A pesar de que me encanta, no está actualizada, y en otro momento hablaré más profundamente de por qué no está funcionando. En este Bot Simulator hay una pestaña la cual se llama SimC, en el cual hay builds prehechas por personas que tal vez haya escuchado en la comunidad. En cualquier caso, en el cuadro de armas no sabía qué significaban esas letras, y tras preguntar por el Discord inglés, tuve la idea y decidí ver si podíamos dejar hecho en el Discord hispano un diccionario para que todos pudieran ver. Y de hecho, está en mensajes fijados de off topic, pero no era suficiente para mí. Quería poder pasar mi build entera escrita rápidamente, o sin tener que tomar screenshots y pasarlos. Entonces dejé la idea del video como una idea, hasta que en YouTube encontré una build interesante de Ravager, pero estaba en japonés, así que decidí escribir en inglés y esperar una respuesta. Y la hubo. Con un par de términos alien a miles de kilómetros con el que no puedo hablar ni de lejos del mismo idioma, me dejó de la forma más clara posible que se pueden pasar builds de forma fácil y conveniente. Entonces, luego de una investigación, verificación, trabajación, grabación, edición, regrabación y unos toques finales, terminé de hacer este video. Solo me tomó 5 meses. Sin duda alguna ha sido un proceso, pero decidí poner todo este esfuerzo porque genuinamente creo que esto va a ayudar a aprender y jugar sobre Battle of Titans. Esto es un tema en el cual verdaderamente me gustaría que la comunidad implementara. Mi nombre es IsaacTT y te agradecería de verdad que compartas este video o les enseñes a los que pregunten acerca de estos términos lo que has aprendido el día de hoy. Te deseo buena suerte y buenas peleas. Hasta la próxima.